Estamos recibiendo a Roberto Lambagen, arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura y de Diseño. Y como ustedes saben, es el titular de la columna que ha venido recorriendo a lo largo de ya, ¿cuánto hace? Como 3 años, distintos ámbitos del arte visual, de la arquitectura, del urbanismo, del diseño. Así que le doy la bienvenida a Roberto. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto de nuevo Y estar acá. buenísimo, sí, medio de todo esto interrumpido porque el deporte es muy sano y entonces hay que darle espacio, ¿no? Sí, sin Este, duda. claro. Pero es así, digo, siempre, digamos, seamos, no sé, tolerantes, ¿no? Sí, sí, cómo no, 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 claro, sí, sí, muy tolerante. Bueno, Mientras no caigamos en la paradoja de Popper, ¿cuál es la ¿no? paradoja de Popper? Que se puede ser, que hay un límite para la tolerancia que son los intolerantes. Está bueno, está bueno. ¿No? Bárbaro. General. Pero eso da para una reflexión sobre la ética, sobre una cantidad de No, cosas. claro, sí, sí. Vamos a limitarnos a, por ejemplo, el diseño industrial. ¿Qué te parece? Sí, O yo el- creo que hoy podemos poner ahí el mundo entre paréntesis por un rato, Ahí está. e intentar hablar de algo que ha estado pendiente y que tiene que ver con las filias y las fobias. Mirá lo que es. Justo ahora antes de empezar a hablar contigo se me ocurrió una manera de verlo así, que es el diseño norteamericano, ¿no? USA, en la figura de emblemática, porque a veces es más fácil hablar de una figura emblemática que toda la categoría, ¿no? ¿Y por qué digo las filias y las fobias? Porque, bueno, claro, quizás yo tenga digamos, un costado más digamos, de fascinación o no sé, que te gusta más, estoy evitando decir la palabra, pero bueno, Sí, el sí, diseño de origen europeo, que debe claro. venir por muchas cosas, obviamente, por lo que vos conociste temprano, por tu experiencia, por los valores que creíste que eran los adecuados, por aquello de Platón, lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y bueno, y el diseño norteamericano, a mí siempre lo que me llamó la atención frente al otro, que quizás sea porque obviamente le dediqué menos tiempo y traté de meterme de otro lado, y claro, me llevó un poco también el ejercicio de la enseñanza, la docencia, bueno, de tratar de explicar o de hablar, como decían los buenos profesores de literatura, que yo he hablado, no es que haya estudiado literatura, pero con gente afín que habla, que dice que en la didáctica, por ejemplo, en el viejo IPA, te recomendaban preparar los autores que no te gustaban, porque quizás ahí cuando dabas la clase le ponías otra cosa. Entonces, Claro. bueno, con esto me pasó lo mismo, es preparar el autor, no digo que sea la fobia, pero y bueno, y tenía que concentrarlo en una persona, o tratar de... Y se me ocurrió elegir a Raymond Loewy, que tampoco estoy eligiendo nada, que creo que casi todo lo que tuviéramos que hablar de esto consideramos que es la persona adecuada, ¿no? ¿Era un tipo que diseñaba ferrocarriles o locomotoras? Exactamente. Ah, Y es famosísimo porque, claro, él llegó a ser como el hombre que diseña América, llegaron a decir, ¿no? En realidad era un francés que había nacido a fines del siglo XIX, había estudiado ingeniería y llegó, recaló en Nueva York en la post Primera Guerra Mundial, en los veintitantos. o sea que Y se ahí, llamaría Raymond Lévy, algo ahí así. está. Ahí está. Bien, bien, me gustó esa. Y ahí ves un poco el origen de esa cultura europea que, bueno, que llega a Estados Unidos y impacta. Y de alguna manera, ¿él qué fue lo que logró? Porque en realidad era de formación ingeniero, como ya dije, ingeniero supongo industrial, ¿no? Porque tenía un vínculo con la formación conectada con los productos y los procesos industriales. Parece que tenía una gran dote para el dibujo, ¿no? Una mano, digamos, una gran habilidad natural para eso, eh, algo innato, supongo, y, digamos, trabaja para una serie de revistas, hace también escenografías, cuando llega a Estados Unidos, ¿no? Hasta que descubre como cuál sería su nicho de mercado, y acá es donde debe venir quizás lo que digamos, diferencia de la escuela europea, que claro, él vio el diseño como una oportunidad para hacer dinero. Y entonces ofrece, y esa es la gran diferencia con Europa, una suerte de hoy llamaríamos como una consultoría de diseño. O sea, yo te ofrezco la oportunidad de que tus productos yo los mejore.
Hoy diríamos que es una operación de rediseño, es un remake, pero obviamente no es solamente, como te diría, un lavado de cara, ¿no? Vamos a tratarlo con el total respeto a este señor. O sea, es un estudio que él hace de cómo va esa firma, esa compañía con ese producto y cómo se puede mejorar, ¿no? Y eso él le llamó, digamos, una publicación que hace los años 50 sobre su producción, digamos, él ahí ya tenía, fíjate que 30 años después, en un cincuentón, digamos, se había casado por segunda vez con una veinteañera, creo que ahí tuvo su única hija, por lo menos en la foto siempre aparece con una única hija, aparece ese look tan cuidado que tiene, que no era de mucha altura, siempre aparece con unos trajes espectaculares, un bigote, a mí siempre me llamó la atención entre el labio superior y la nariz, tenía un bigote negro, pero no tenía todo el ancho, sino que lo colocaba muy bien, ¿viste? O sea, era todo un, digamos, un maquillaje. Él estaba muy diseñado, se diseñaba. Exactamente. Sí. Parece que había recibido también consejos de cómo pararse en las fotos, siempre aparecía en el lugar donde el ojo se te va primero, ¿verdad? En esa foto que tú decís de las locomotoras, aparece siempre, es rarísimo, porque a mí nunca se me ha ocurrido el producto y él está subdito a la locomotora, ¿viste? O sea, él es como parte del diseño. Bueno, y entonces en este libro él trata de explicar cómo es su éxito, ¿no? Pero en realidad, que es lo que yo voy a leer ahora un párrafo, el libro que mejor lo explica es uno que habla que dice, The ugliness is not good for sale, o no vende. Y se tradujo en español, lo feo no se vende, ¿no? Que fue editado, yo la única edición que conozco es un libro muy, muy feo visualmente, porque tiene unas tapas, digamos, justamente no aparentemente muy cuidadas en el diseño, y la versión que yo conozco es del año 95, pero el libro es anterior, es de los 50. O sea, lo feo no se vende, pero ese libro feo se vendió, porque... Se vendió, y él mismo logró que sí mismo se vendiera, ¿no? Entonces dice, voy a leer un párrafo cortito, pero te da un poco la mentalidad de este señor. El umbral maya se llama, el capítulo 19. Como diseñador consejero de 140 grandes compañías, ¿verdad? Que esto lo habla de los 50, ¿no? A mitad de su carrera, el éxito total, pulsamos continuamente el gusto del consumidor y podemos desarrollar en consecuencia una especie de sexto sentido para conocer la capacidad de aceptación del público. Ya se trate de la forma de un sistema de calefacción, de la decoración de un escaparate, del envasado de un jabón, del estilo de un coche o del color de un remolcador. Este es el aspecto de nuestra profesión que más me fascina en todo momento. Es evidente que nuestro deseo es ofrecer al consumidor un artículo desarrollado siempre según la más moderna investigación y fabricado de acuerdo a la más perfeccionada técnica. Desgraciadamente, ha podido comprobarse y una y otra vez que un determinado producto industrial no puede venderse siempre bien en todos los casos. Para cada uno de los artículos industriales, instalación, tienda, embalaje, parece existir un momento crítico. Yo lo llamaba la zona de shock, en el cual el deseo de una novedad por parte del consumidor encuentra sus límites. Llegando a ese punto, el deseo de comprar alcanza su máxima y a veces se convierte incluso en resistencia a hacerlo. Es algo así como un tira y afloje que se crea entre el deseo de adquirir algo nuevo y una posición de defensa hacia lo desconocido. El buen gusto del adulto, me encanta esta expresión, no siempre es capaz de aceptar las soluciones lógicamente adecuadas para sus necesidades. Si a ello se va unido alguna modificación que aparta demasiado de lo habitual, el comprador entonces no sigue más adelante. Por consiguiente, un experimentado diseñador industrial, que es lo que él se llamaba a sí mismo, debe saber por instinto cuál es el momento psicológico para cada uno de los diversos artículos. Su proyecto alcanza aquí a ver un límite, ¿verdad? Que es, sin embargo, el más progresivo y el más aceptable. Es lo que nosotros, y acá es donde este es su secreto, que lo cuenta, como diciendo, esta es mi fórmula del éxito, es el umbral maya, que en inglés es las tres primeras letras de most, advanced y acceptable. O sea, lo más avanzado o lo más actualizado dentro del aceptable. Bueno, a Claro, mí una lo que más... cosa, una innovación que no se pase para el otro lado, digamos. Exactamente. A mí lo que más me gusta de él es que él habla de que es un deseo y lo coloca
que el deseo es un deseo de novedad. O sea, era un fino observador de la realidad. Yo creo que este señor tenía un conocimiento tácito, ¿verdad? Porque obviamente no era un académico de estas cosas. Obviamente era alguien que a través de los asesores, porque los diseños atribuidos a él, los primeros que son del 30, esa que tú contaste, de la que hizo para la Pennsylvania, compañía de ferrocarril Pensilvania de Estados Unidos, después otro que hace para un refrigerador que se llama Coldspot, otro que hace para una especie de máquina copiadora de mimeógrafo, obviamente son más o menos del año 30, son intervenciones particulares de él. Pero después, claro, ya en los 50 era una compañía con filiales en distintos lugares, tenía un equipo de trabajo, y bueno, yo creo que ¿cuál es el conocimiento tácito de todos esos asesores? Que de alguna manera vos tenés que pegar en lo cognitivo de tu consumidor para mostrarle esto es nuevo, pero al mismo tiempo tenés que generar esa cuestión que va con el deseo de compra, del consumo, de adquirir eso y que vos vas a hacer algo en la medida que te apropies de eso y que yo te estoy ofreciendo eso, ¿verdad? Para poderlo de alguna manera poseer. Hay una lógica ahí entre lo que tenés y lo que te voy a dar. Y eso él, y con esto podemos redondear esta parte, es lo que él llama el streamline. Él en realidad más que diseñador dice que él produce un fenómeno de streamline en los objetos, en los productos. ¿Y qué es el streamline? Que eso es lo que a la Escuela Europea de Diseño le produzco una cierta urticaria, una cierta comezón. O sea, streamline quiere decir la línea aerodinámica, lo curvilíneo, porque aerodinámico lo podemos asociar con los fluidos, con cierto comportamiento de los objetos que viene del mundo del automóvil. Pensemos en el Forte. A mí siempre me gusta la mirada de perfil lateral del Forte, que es el parabrisas perfectamente perpendicular al capó del auto. Si tú inclinas, ¿verdad? O sea, lo haces streamline, lo que sería el parabrisas de alguna manera, y eso se continúa en una forma curvilínea, el vehículo que avanza frente a la resistencia, digamos, del fluido que es el aire, del viento, va a tener un mejor comportamiento dinámico. Ahora bien, eso se cumple, qué sé yo, para la quilla de un barco, se cumple para una tabla de surf, se cumple para un automóvil, se cumple para un avión, pero no se cumple para una plancha, no se cumple, qué sé yo, para un lavarropas, no se cumple para aerodinamizar una heladera, como hizo él, que de alguna manera te la hace más apetecible, y ahí es donde veo ese conocimiento tácito, porque quizás nosotros tengamos, y ahí yo creo que él es tiene una gran habilidad, como una tendencia a ver que lo que llamamos orgánico comúnmente, o blando, curvilíneo, o digamos, aquello que quizás también tenía el Art Nouveau francés, nos hace como bueno, conectar de otra manera con los objetos. Y creo que eso es lo que él indudablemente descubrió, este es su latiguillo, este umbral maya, como dijo, y bueno, vamos a darle a la cosa que funciona. Y realmente funcionó. Porque ahí es donde está el otro tema, es un tipo absolutamente exitoso. O sea, hizo Y, dinero y fue, digamos, contratado por muchas empresas, porque él no era, digamos, un funcionario, un determinado investigador. No, no, él iba y lograba que yo qué sé, a mí una cosa que me llama poderosamente la atención, la Shell y la ESO, dos compañías petroleras, lo contratan para que haga el logo. Es como si la Coca y la Pepsi te contraten para que hagas el remake del logo. ¿No? claro, claro. Realmente era muy hábil. Claro. Ahora, vos fíjate, yo la idea que tenía de él era asociado con esa foto de la locomotora de la arriba, esas máquinas enormes, que vos decís, eh, pero esto no es un cliente particular. Acá no tenés que vender muchas locomotoras, vos tenés que vender una máquina que funcione para la gran empresa esa y nada más. Pero eso lo coloca en un lugar a la consideración de la gente muy prestigioso, porque si este es capaz de hacer esta máquina tan impresionante que nos llena de orgullo por el poder, por lo que significa, por viajar, por todo lo demás, entonces, ¿cómo no me va a resolver un sofá? Algo así, ¿no? Es Y decir, de alguna manera, sí, él además, yo creo que justamente otra de sus habilidades es que él cubre el espectro completo, digamos, de lo que podés de alguna manera resolver a través de esta operación que justamente llaman, es fácil pegarle, mire, parándose en la sí, escuela de Ulm, ¿no? Lo que llama la operación de maquillaje, lo que Max Bill llamaba
una cuestión por mayor respeto por los peluqueros, una actividad de peluquero, ¿no? O sea, que te arregle el cabello más o menos para... Bueno, pero mira, ya que mencionas, esto no se llamaba también styling a esto. Exactamente, Y bueno, el el estilismo. peluquero es un estilista, ¿no? Viste que ellos, los peluqueros han tomado del lenguaje del diseño, me parece, ese término, ¿no? El ponerle estilo a la cosa. Y bueno, sí, la gran categoría, y esto conectando con nuestra última columna que fue hablando de Maldonado, que justamente se podrán imaginar que si escucharon lo que nos están oyendo ahora Maldonado, era justamente digamos, el archienemigo, ¿no? Estaban en bandos opuestos. Bueno, Maldonado, en ese libro que yo cité del el diseño industrial reconsiderado, que es publicado en español por la editorial Gustavo Gili, bueno, él habla justamente de que cuando tiene que categorizar el diseño, porque de alguna manera esa es la virtud que hace lo europeo, trata de generar las categorías bueno, y cómo podemos hablar de todo eso, ¿a dónde coloca el diseño norteamericano? En el styling. Y toma justamente la palabra que es el mantra de ellos, es el estilo. Hasta el día de hoy, a mí una cosa que me llama poderosamente la atención, que no es solo del diseño industrial, es también en la historia del arte, que está le han pegado de tantos lados también, yendo a otros abordajes epistémicos de estudiar el fenómeno visual, yo qué sé, la cultura visual, en fin, los estudios culturales. Pero bueno, la historia del arte lucha, es una categoría. Los sitios escritos en inglés, y básicamente los norteamericanos, siempre la palabra mágica es style. Ellos siguen hablando del style. Y cuando hablan digamos, de ciertas nociones que tienen que ver justamente como cómo nos identificamos o cómo categorizamos o cómo podemos hablar de esto que son imágenes, siempre recurren al estilo. Entonces, por eso estilismo, yo creo que en el lenguaje de un angloparlante quiere decir muchas más cosas que nosotros. O sea, para ellos es una categoría abarcadora justamente de la forma, porque la forma tiene esa doble virtud, que organiza nuestra percepción, o sea, nosotros tenemos el aparato visual, llega al cerebro y la forma de alguna manera constituye un todo y a su vez nos permite reconocer, nos permite, digamos, de alguna manera tener un vínculo cognitivo y bueno, de ahí nace esa necesidad de clasificar. Entonces, esto es así, esto es así, lo pongo, digamos, en distintos lugares, pero yo me conecto de esa manera con lo formal. Y bueno, yo creo que en resumen, la operación de este señor es una gran operación formalista, en el mejor sentido de la palabra. O sea, trabajando sobre la forma, porque ¿qué es lo que le pasa factura esa otra escuela del diseño? Y bueno, que obviamente el diseño nace de una visión, si se quiere, más holística, más integradora, donde está el factor innovación, pero no solamente para que sea atractivo, sino para que de alguna manera resuelva mejor algo, porque claro, uno pensando mal puede decir, a ver, el famoso diseño de él, que es el de Lowy, ¿no? Que es de los 60, 60 y poco, que se vendió entre los 62 y 64. Fíjate la larga carrera de él, ¿no? Que el Studebaker, que a mí me cuesta decirlo en inglés porque viste que acá en Uruguay todo el mundo decía el Studebaker, ¿no? Que era una firma Sí. que competía con las grandes, con la Chrysler, con la General Motors, con la Ford, bueno, y más o menos vive y lucha ahí en el círculo de Detroit de los autos. Bueno, él lo que decía del Studebaker es que de alguna manera los autos de aquella época, ¿te acordás? En el estilo del cincuentoso eran cromados, con aquellas ruedas negras con el borde blanco, una especie de carroza. Como polainas, esas ruedas Ahí como está, como polainas. polainas, ¿sí? Estabas en aquellas naves que era un asiento continuo adelante, con la palanca de cambios adelante, ¿verdad? Y bueno, era casi como un salón rodante. Y él dice que todo eso, fíjate, por eso es donde está la habilidad del estilismo, que no es necesario. Él reconoce, como con ese fino olfato que tiene, que él dice que realmente lo tenía, que él llama instinto, que en realidad me parece que es una capacidad de percibir la realidad y modificarlo. Bueno, hagamos algo que realmente sea, como dice él, elegante. Y bueno, este Studebaker realmente es un auto, para que le gustan los autos, es considerado uno de los mejores diseños, porque es un auto alargado, pero que tiene lo que necesita tener, digamos, en aquella idea que tiene de la elegancia, de la proporción. Y yo no sé si mejoró, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? No sé si mejoró el tren delantero, mejoró su capacidad de eficiencia en el combustible, etcétera, pero realmente la apariencia que hace a la cosa es realmente ampliamente lograda. Bueno, ese es Ahora, el pero mérito de él.
Claro, no, pero creo que de alguna manera, a la larga, quedó demostrado que el funcionalismo, digamos, no era tampoco una cosa muy racional, digamos. Era una argumentación, pero en el fondo hay infinitas maneras de resolver el mismo problema. Por lo tanto, me parece que los razonamientos acerca del gusto hay que escucharlos, ¿no? No sé si aceptarlo al grado de Loewi, pero bueno, pero en fin. Eh, si te parece, Roberto, vamos a una pausa y Perfecto, seguimos en un par de minutos. vale. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros. Aquí hay Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen hablando de Raymond Loewy o Levy, porque yo no sabía, pero era francés, gran diseñador norteamericano, vamos a decirlo de esa manera. Y cuando vos hablabas hoy de estilo, yo estaba pensando que en realidad el concepto de estilo tuvo un hito muy importante en el libro de Belfling, Conceptos Fundamentales La de la historia del arte. Historia o en la Historia del Arte, en el que planteaba que los nombres de los artistas eran como secundarios, digamos, en relación con otras características que los ponían en contacto entre sí, y esas características eran lo que llamamos estilo, que corresponde a una época, a un momento social, a un lugar también. Y en ese sentido me parece que, bueno, fueron también los europeos los que aportaron conceptualmente para, por lo menos una parte de la idea de estilo, ¿no? Y creo que indudablemente esa manera de pensar, que es muy, digamos, digamos, de la cabeza del razonamiento europeo, trata como de ordenar, de categorizar y te permite operar, porque yo creo que ahí está, no sé, por eso debe venir lo que decía yo al principio de las filias y las fobias, porque claro, eso es lo que te permite transmitir de alguna manera el conocimiento, ¿no? Generar el conocimiento y transmitirlo. Porque yo creo que Lowy, no sé, a mí me sale decirle Lowy, es un típico diseñador de lo que también en los años 60 se llamó el diseño de caja negra. O sea, él de alguna manera, a ver, vamos a hacer un poco de teatralizar. Yo estoy acá en la oficina de Lowy, te imaginas, una oficina que tenía en Manhattan, ¿no? Lo llama, iba con su valijita, ¿verdad? No sé, a Exxon. Bueno, eso después termina siendo Exxon. Él es el que propone ese logo, yo qué sé, o a Studebaker, o qué sé yo. A la Shell también hizo el diseño de Shell, a Pepsodent, que le cambió digamos, el diseño de cómo tenías que usar el dentífrico. Y, y bueno, y él de alguna manera venía con todo su know-how, su cuestión, y yo, digamos, te voy a aportar lo mío. Entonces, claro, ¿cuál es el diseño de caja negra? Que es como, bueno, decime cuál es tu problema, después vengo, te ofrezco la solución y ya está. O sea, no hay un tema de proceso del cual sea como muy claro, muy transparente, ¿no? Y va, yo creo que también eso de estilizar y de estilo, con la manera en que se producían los autos en Estados Unidos en los 50, que eso sí está explícito. Hay un documental que en realidad es más que un documental, es, no sé cuál sería la categoría, un pequeño corto de divulgación sobre la General Motors en los años 50 y que muestran su línea media, que es el Chevrolet,
Entonces habla de cómo América, por lo menos ellos hablan de ellos como América, ¿no? Digamos, de alguna manera está embellecida por el diseño, y termina con el staff de trabajo, digamos, el grupo de trabajo en torno a un auto. Y bueno, y la parte final digamos, de esa pieza de cine, lo que está buenísimo, es que hacen una maqueta a escala 1:1 del auto y lo trabajan con arcilla. Entonces ves, ¿verdad?, un escultor ahí con las paletas de la arcilla, como modelando. Después hay otro que está trabajando con los colores para ver el acabado, el brillo que va a tener, las piezas, porque todas esas piezas se encastraban, que eran como distintas caretas o caras que se le ponían en la parte de atrás, en la parte de delante, los cromados. Otros trabajaban en el tablero, otros trabajaban en el tapizado. Y bueno, realmente hay un proceso de embellecimiento, como tú decías, que se apropiaron también digamos, la peluquería y otras actividades, que realmente es una actividad de estilismo, ¿no? Y eso no solo lo tuvo, hay otros diseñadores americanos, que Bedges, Norman Mel Gage, que en un momento podemos hablar, Walter Dougherty en otro momento también. Quizás el único más atípico de eso fue Henry Dreyfuss, que fue el que hizo, digamos, más un intento de buscar la parte antropométrica, o sea, hizo todo un estudio de las dimensiones humanas con la relación de los objetos, del mundo, del entorno, y bueno, son como todas las facetas del diseño norteamericano. Bueno, todo este asunto de su historia personal de Loewy, ¿verdad?, tiene como algunos puntos así muy, muy altos. Uno de ellos es el rediseño, que ya hablamos, del duplicador Gesner, se escribe Getner, que es una suerte, digamos, de máquina, digamos, de imprimir manualmente con una suerte de mimeógrafo, que él de alguna manera le genera una carrocería que la cubre, la protege y además muestra lo que llama el objeto como monobloque. La segunda es la que hace para el refrigerador Colspot, que ahí era una especie de estantería con un motor, bien puesto en evidencia que todo refrigerador tiene, y él de alguna manera lo que logra también es una unidad y a su vez diseña todo el interior, ¿verdad? Bueno, en el campo de los ferrocarriles es lo que ya mencionamos, ¿no? Lo que trabaja para Pensilvania, y después hay un producto que para mí es maravilloso, que es una afeitadora eléctrica que le hace en los años 50, 51, que creo que es el momento de su mayor plenitud como diseñador, que es conocida como el huevo, así cotidianamente, que es una Philips Shave. Fíjate que las afeitadoras eléctricas competían, la Philips con la Brown, que hasta el día de hoy son como las dos grandes maneras de resolver esto. Obviamente todo esto está pensado para el caballero, para el hombre, ¿no? Pero esta tiene una forma, digamos, muy curvilínea, pero que se amolda mucho a la mano. Además tenía un color amarillo y tenía, digamos, claramente separado, tampoco era un tonto el amigo Loewy, ¿no?, la parte de las cuchillas en un cromado de la parte, digamos, del motor y la ergonomía. Y además tenía toda la seguridad prevista con el cable y demás. Otra cosa que Loewy resuelve en los productos es el empaque, el packaging. Es un gran diseñador de cómo digamos, tiene que llegar el producto digamos, al consumidor final. Y bueno, y el reconocimiento máximo que para mí pudo haber tenido fue que en el año 1941, la revista Time, es un semanario, ¿no?, en la tapa del número del 31 de octubre, o sea, de Halloween de 1949, aparece Loewy con su carita, un dibujo de él, con su bigote típico, y rodeado de una cantidad de productos que son su máximo, digamos, o por lo cual es conocido. Y hay, no sé, sin número de productos, hay más de 10 productos ahí, para que digamos, el consumidor pueda conectar con quién fue el que lo hizo. Yo creo que esto es muy importante a los efectos de la actividad que hoy llamamos diseñador industrial, porque es el reconocimiento a la persona. Fíjate que hasta a ese momento creo que estaban las firmas, las corporaciones. Por ejemplo, el caso de Ford es el caso de un empresario exitoso que logra un diseño que ya sabemos todo, que es el automóvil. Pero en este caso es alguien en el cual está el valor que se le da al diseño como un valor agregado que se puede separar de lo productivo, se puede separar de la industria, o sea, la industria como la manufactura, o sea, es como una suerte de consejero,
digamos, de alguien que interviene desde otro lado, en el mundo pesadísimo de la industria norteamericana. O sea, realmente que le hayan dedicado esto es una revista como Time, es muy importante. En Estados Unidos, para mí, la única comparación que hay es cuando la revista Time saca en los 30 y pico, pero ahí fue el dibujo de la Casa de la Cascada de Wright, ¿no? Fíjate que lo pone, pero no pone que yo me acuerdo de la tapa de esa, es del dibujo de la famosa foto, digamos, la mejor vista de la Casa de la Cascada, que es desde abajo. Pero ahí reconociendo como el gran, digamos, logro digamos, del diseño arquitectónico. Fíjate que entonces es como que con esto le están dando a oír algo que suena, viste, con esto de lo digo y ya me estoy reprimiendo antes de decirlo, ¿no? Con la cuestión de digamos, del paternalismo, ¿no? ¿Cómo se llama? No lo puedo ni decir. El patriarcado. Exactamente, usted me ayudó. Fíjate, entonces es como las grandes figuras del patriarcado del diseño norteamericano, vamos a ponerlo en categoría 2021, Wright, ¿no? Frank Lloyd Wright, Mr. Wright, como le dicen los gringos, y Raymond Loewy. Realmente te está mostrando la consagración que ocupa esta persona en ese mundo, ¿no? En ese lugar. Bueno, otro logro increíble que tuvo, por lo menos para mí, diseñó la cabina, o sea, el interior del Boeing, del avión donde se traslada el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que parece ser... Cuando decís el interior, te referís a la zona de pasajeros. Exactamente. Después también tengo entendido que intervino en el Skylab, nunca me quedó muy claro, pues eso ya es de lo último que hacen en el 70 y tantos, ¿no? Supongo que ahí ya estaría como el jefe del equipo, ¿no? Pero bueno, lo llaman para eso, o sea, fíjate que Kennedy, John F. K., fue el primer presidente que se sube a un avión especialmente diseñado a los efectos de. O sea, eso te está mostrando el prestigio de este señor. Bueno, y el Lucky Strike que me refería hoy es otro de los grandes logros del diseño, y acá es otro tema del espectro que puede abarcar esta persona y esta capacidad que tiene, que es la cajilla también hoy es políticamente incorrecto, es hablar del diseño de la cajilla de tabaco, ¿no? Que es el Lucky Strike, donde ahí aparece algo que para el diseño, digamos, del cigarrillo es muy importante, que se ha estudiado mucho, que es el color, ¿verdad? El tamaño de la caja con respecto a la mano y la presencia de la identidad visual con respecto al consumidor en el momento, tanto de la compra como después. Entonces, ¿qué pasaba? Él lo que hace en realidad es una operación de rediseño, porque la marca ya existía, la tipografía que usa es prácticamente la misma. Lo que cambia es que el fondo es verde y lo pasa en blanco. Y Lucky Strike tiene un logo, ¿verdad? O sea, es un isotipo y un logotipo, logo por la tipografía e iso por la forma, que es una circunferencia perfecta, entonces él aumenta el tamaño de eso en la cajilla y crea, digamos, tal peso visual que aun cuando vos la tomes con la mano, la agarres de distinta manera, la manipules, siempre vas a reconocer, una vez que esto queda en la memoria colectiva, el rojo de la Lucky Strike. Y bueno, y coloca otra cosa que es el rojo y blanco, ¿no? Que bueno, muchos lo han visto también como una identidad de nación, bueno, la bandera, ¿no? Es decir, al que peso los republicanos y los demócratas, el rojo y el azul. Wow. Lo cierto es que fue, porque todo esto que estoy diciendo, ¿cómo es que se medía cuantitativamente y objetivamente? O sea, que la evidencia empírica aumentaban las ventas. Entonces, de alguna manera, o sea, no era solo una especulación, sino que el éxito en lo que se buscaba que era vender más, estaba logrado. Por eso, digo, sus detractores siempre dijeron que él en realidad lo que hizo fue, en vez de hacer streamline la línea o la forma de los productos, lo que hizo fue streamlineizar, por decir así, la línea del consumo. O sea, cuando vos contratabas a Lowy, tu gráfica, digamos, anual de ventas aumentaba. O sea, generaba una curva como la de los objetos que diseñaba. Está bien, perfecto. Bueno, y un producto que realmente a mí también me encanta de él, que es lo que podríamos llamar un diseño conceptual, que no sé si lo ubicás, es un sacapuntas. ¿Te acordás cuando ibas no sé, a mí siempre me encantaba en la escuela primaria? Los de mesa, decís vos. Exactamente, el lápiz de color e ir a sacar, yo tenía la obsesión de que los lápices estuvieran bien afilados,
y que la madera del lápiz no se rompiera, ¿viste? No sé qué me compraban, pero siempre. Entonces iba al escritorio que era maestro y sacaba. Y bueno, entonces para tener la punta perfectamente afilada y poder, no sé, la precisión en el papel y bah. Este señor diseña un sacapunta que nunca se llegó, por lo que yo sepa, a producir, pero que fue, digamos, reconocido como sus grandes, digamos, imágenes de diseño. Esto es lo que hoy llamaríamos un diseño conceptual, que también fue increíblemente innovador, porque un diseño conceptual, ¿qué es? Es algo que hoy se está valorando mucho en el mundo del diseño actual del siglo XXI, que es a través del Creative Commons, de la digitalización, de todo el auge de Instagram, de las redes sociales con imágenes, que un diseñador proponga imágenes y eso empiece a incidir y genere, como se llama hoy, seguidores, ¿verdad? Y vos seas un influencer. Y bueno, de alguna manera este señor lo hacía antes de que existieran todas estas cosas, porque él crea una idea de cómo podía ser un sacapuntas. ¿Cuál es su habilidad? Bueno, él logra un sacapuntas que tiene la forma de gota, algunos llaman de lágrima, o sea, que es como si fuera una turbina, digamos, o una cuestión curvilínea en la cual está fijado a una mesa para que tú coloques el lápiz y le des manija. Y entonces las cuchillas afilan el lápiz. O sea, realmente logra unir dos elementos que uno jamás pensaría a priori, que, bueno, las turbinas, lo curvilíneo, lo que viene de lo dinámico con algo que está estático. Bueno, esa quizás sea, no para mí, de sus logros no menores. Y otro tema es la importancia que tuvo también en ciertas compañías. ¿Vos sabías que el logo de la Honda, te acordás, era un galgo? Sí, sí, Bueno, claro. Igual que el bueno, de Greyhound. bueno, él diseñó, él rediseña, ¿verdad? También mejora el logo de Greyhound. También, viste que acá hay un tema también de cooperación con creo que eran el General Motors, los ómnibus estos, los transportes estos. Aparece eso que me acuerdo yo también, vos te acordarás de la Honda, que en el costado, además del logo, que creo que estaba ciertamente plagiado, podríamos decir, ¿no? Porque el logo del galgo de la Honda, Y sí, claro. ¿no? Sí, yo creo que sí, me parece. Digo, es idéntico, es el Es mismo. idéntico. Y la idea, bueno, está. Sí, además la idea del galgo que corre, bueno, esto también se conecta con el tema de las carreteras, de la conectividad, que en Norteamérica no es menor, por eso él trabajó con las ferrocarrileras y en este caso con las corporaciones. Todavía existe la Greyhound, el otro día la busqué, está en Texas y bueno, sigue siendo una compañía, no sé, digamos, de ómnibus re importante. Pero a lo que voy, que es lo que a mí siempre me llamó la atención de niño, ¿te acordás que tenía un metalizado y donde estaban esas líneas horizontales que atravesaban todo, digamos, en el lateral? Bueno, eso viene justamente de lo que se ha llamado, es uno de los tips, hablando en lenguaje actual, del diseño streamline más influyentes, que es lo que algunos llaman las líneas de velocidad. ¿De dónde venía eso? Venía de los motores que tienen refrigeración por aire, por ejemplo, el de las motos, que son como aletitas para que, digamos, en el cilindro, en la medida que el vehículo avanza, se refrigere por aire. Bueno, eso él lo toma o lo traslada o hace la transposición, podríamos decir, como un motivo estilista y bueno, y genera esa Vos sabés que, envolvente. qué notable, porque yo siempre pensé que era funcional eso. Yo siempre pensé que como era de aluminio, esos eran nervios de refuerzo de la chapa y no una cuestión, pero es cierto que en realidad tiene una estructura interior, no necesita ningún nervio de refuerzo de nada. O sea que sí, mirá, qué interesante, claro, está bárbaro. Cómo, digamos, de alguna manera logra este, sintetizar todo eso. Bueno, y en el mundo de los logos, que ya nos referimos al principio, yo creo que estamos ahí más o menos, ¿no? En el timing. Sí, sí, Bueno, estamos, sí. cerrando, yo creo que hay tres logos que son sus tres obras maestras, que es el logo de la United States Postal Service, que es un viejo logo que parece un jinete. Bueno, él lo rediseña con una tipografía de palo seco, o sea, donde no tiene serifa. Utiliza el águila, que es un tema, digamos, muy fuerte en la cultura norteamericana, y utiliza también el rojo y el azul, la paleta eso, con una cuestión geometrizada. Realmente un éxito notable. Después de la compañía petrolera está la Shell, ¿verdad? Que es una compañía inglesa, en la cual ahí hay una operación de rediseño. Él aprovecha la misma imagen que es, digamos, la concha marina y la palabra Shell, lo que hace es geometrizar eso, aumentar el contraste en un fondo naranja rojizo y
colocar abajo la tipografía. Y después Epson, que pasa a ser la nueva versión de eso. O sea, realmente, digamos, muestra mucho más, y con esto un poco quería ir redondeando, que lo que él llama diseño industrial. Yo creo que es claramente, bueno, como dijo la Life en los 90, una de las 100 personas más influyentes en la cultura norteamericana. Yo creo que, digamos, diseñó la imagen norteamericana moderna, no sé cómo decirlo, ¿no? No es un mérito claro, menor. es tal cual, es eso, sí. Es lo que identificamos con el mundo visual estadounidense, sí. Exactamente. Y bueno, por supuesto, él vivía en Manhattan, me encanta en ese artículo que lo puedes conseguir online, que está además de la tapa, te puedes regodear visualmente, está el artículo completo en inglés. Me encanta la descripción que hace del apartamento de Manhattan, ¿viste? Rodeado de obras de arte, tenía Dafí, Picasso, impresionistas, y tenía también máscaras africanas, claro, como no podía ser menos que Picasso, ¿viste? Claro. Y a su vez después tenía también una mansión en la costa de California con una piscina curvilínea que además entraba, era interior y exterior. Eso me parece realmente notable, esa sutileza de jugar con el exterior e interior. Y bueno, y entonces era como que estaba en las dos puntas del top of the line, o sea, entre la Quinta Claro. Avenida y California. Realmente, cualquier diseñador desearía tener el éxito, ¿no? Buenísimo. Raymond Loewy, el diseñador franco-norteamericano, pero Franco lo borró totalmente, salvo por los Sí. cuadros que tenía en Manhattan, ¿no? Está bien. Bueno, Roberto Lambagen, muchas gracias por este perfil de Loewy y nos encontramos en 2 o 3 programas, ¿te parece? Perfecto, buenísimo, un gusto como siempre. Hasta la Bárbaro. próxima. Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros.